No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Había llegado la hora. Después de miles de años de preparación, Dios estaba a punto de enviar el Salvador Mesías, Rey prometido al mundo. Pero ¿quién sería? ¿Cómo vendría? ¿Entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es verdad?, preguntó Pilato. Si pudiéramos viajar hacia atrás en el tiempo y el espacio, atrás, muy atrás, antes de que hubiera personas, planetas o estrellas, podríamos ser testigos del poder y de la gloria detrás de las primeras palabras de las Escrituras. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Era el momento de preparar el planeta para las personas. Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. ¿Qué hizo el primer día de la creación? Ordenó que la luz atravesara las tinieblas. Día 1 nos muestra que Dios es santo, es perfecto y puro como la luz. Dios es todopoderoso. Hizo y sustenta la atmósfera. Día 3, Dios es bueno. Creó miles de plantas y alimento para nosotros. Día 4, Dios es fiel. El sol y la luna permanecen en sus órbitas. Día 5, Dios es vida. Puso los peces en el mar y las aves en el cielo. Día 6, Dios es amor. Después de crear a los animales, había llegado el momento de formar a las criaturas sobre las que derramaría su amor. Era tiempo de crear a los seres especiales que podrían reflejar su santidad, poder, bondad, fidelidad, vida y amor. El sexto día de la creación, el rey conversó consigo mismo, Dios, su Santo Espíritu y su Verbo, y dijo: hagamos al ser humano
a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre la tierra y los seres vivientes. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. El primer hombre y la primera mujer fueron creados con la capacidad de pensar, amar y hablar como su creador para que pudieran disfrutar de una relación cercana con él. Después de formar el primer cuerpo humano del polvo de la tierra y soplar vida en él, Dios plantó un huerto en Edén en algún lugar del Oriente Medio. Un río cristalino fluía a través del huerto. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor no le preguntó a Adán si quería vivir en Edén. Dios era el creador y dueño del hombre. Sabía lo que era mejor para el hombre. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. No era un mandamiento difícil. Adán podía comer de todos los frutos del huerto, excepto uno. Al obedecer esta norma sencilla, Adán demostraría que confiaba en que su creador sabía lo que era mejor para él. ¿Qué dijo Dios que le pasaría a Adán si quebrantaba esta norma? Le dijo Dios que si comía el fruto prohibido, debía empezar a hacer ritos religiosos, usar rosarios, ayunar, dar limosnas, ir a una iglesia, sinagoga, mezquita o templo y tratar de hacer las suficientes buenas obras como para compensar las malas. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No, no fue lo que dijo. Dios le dijo a Adán: el día que de él comas, ciertamente morirás. Desobedecer la ley de Dios se llama pecado. El castigo por quebrantar la norma de Dios sería la muerte. En su libro, el rey llama a esto la ley del pecado y de la muerte. La ley del rey dice que el pecado debe castigarse con la muerte. La muerte significa separación. Si Adán desobedecía esa única norma de Dios, llegaría a ser como una rama rota que empieza a marchitarse y a morirse en el instante en que se separa de su fuente de vida. Si Adán decidía hacer lo que él quería, en vez de lo que el Rey del universo le había dicho que hiciera, eso sería un acto de rebelión. Sería pecado. El pecado pondría fin a la amistad del hombre con Dios. El pecado haría que el cuerpo del hombre envejeciera y muriera. El pecado separaría el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre de Dios para siempre. El pecado es mortal. Después de darle al primer hombre un trabajo que hacer y una norma que obedecer, había llegado el momento de que Dios formara a la primera mujer. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Igual que Adán, Eva fue creada a imagen de Dios. Ella también fue hecha para conocer a su creador dueño, reflejar su personalidad y disfrutar una relación feliz con él para siempre. El Señor cuidaba de Adán y de Eva como un padre sabio y amoroso. Cada tarde, venía al huerto para caminar y hablar con ellos. Ellos se sentían felices y cómodos en su presencia. Pero Satanás no era feliz.
Odiaba a Dios y odiaba a estas dos criaturas que reflejaban la imagen de Dios. Así que el diablo, que había fracasado en su intento de apoderarse del reino del cielo, conspiró para hacerse con el reino de la tierra. Si tan solo pudiera conseguir que Adán, la cabeza de la raza humana, quebrantara la ley de Dios. Pero no tentaría a Adán directamente. Un día, la mujer escuchó una voz. No era Adán, no era Dios. Era una serpiente. Para Eva, un reptil que hablaba no era más que otro nuevo descubrimiento. No tenía ni idea que el enemigo de Dios estaba utilizando a la serpiente. Tampoco sabía que Satanás quería usarla para tentar a Adán a quebrantar la ley de Dios. La serpiente había esperado pacientemente. Sus ojos calculadores acechaban a la mujer. Entonces, en el momento oportuno, les siseó. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Satanás quería que Eva dudara de la palabra de Dios. También quería que pensara que Dios les estaba ocultando algo bueno a ella y su esposo. «Podemos comer del fruto de todos los árboles», respondió la mujer, «pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán». Pero la serpiente le dijo a la mujer: «No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal». ¿En quién debería confiar Eva? ¿En su creador o en una criatura? La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Ella lo comió, él lo comió. Eva comió el fruto prohibido porque las trampas de Satanás la engañaron. Adán lo comió porque escogió intencionalmente ir por su propio camino en vez de ir por el camino de Dios. En lugar de someterse a su Creador santo y amoroso, la humanidad se rindió ante el enemigo. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Intentaron cubrir su vergüenza con hojas de higuera, pero ningún esfuerzo propio podía solucionar su problema. Eran incapaces de deshacerse del pecado que había invadido sus almas. Eran incapaces de restaurar el honor que habían perdido. La primera pareja había llegado a ser como una rama rota de un árbol vivo. Su pecado había roto su relación con el Rey del universo. Espiritualmente estaban muertos. Su pecado les había separado de la fuente de vida eterna. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?». El hombre contestó: «Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí». «¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?», le preguntó Dios. «¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer?». El mismo día que pecaron Adán y Eva, Dios anunció algunas de las consecuencias de gran alcance de su pecado. Debido a su pecado, Adán y Eva habían perdido el dominio sobre la tierra. Su mundo incluiría ahora espinas, dolor, tristeza, enfermedad y muerte. La humanidad había pecado y debía morir. La ley del pecado y de la muerte lo exigía. El hombre no tenía forma de salvarse de la maldición del pecado. ¿Había alguna esperanza? Satanás había robado el tesoro especial del rey,
Pero el rey tenía un plan secreto para rescatarlo. Como el precio de rescate que el rey planeaba pagar era increíblemente alto, ni los demonios ni los seres humanos entenderían su plan hasta que lo cumpliera. El mismo día que Satanás capturó la raza humana, Dios le dijo a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón». Esta fue la primera de muchas profecías en las que poco a poco Dios daría a conocer su plan secreto para rescatar a las personas de Satanás, del pecado y de la muerte. Pero para esconder este plan de Satanás y sus seguidores, el rey puso la profecía en clave. Dios prometió enviar un Salvador a la tierra, la simiente de una mujer. El Salvador tendría una madre humana, pero no un padre humano. Sería conocido como el Mesías, que significa el escogido. Satanás mordería el talón del Mesías, pero el Mesías aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Qué significa todo esto? El rey lo aclararía más adelante, pero de momento Dios les había dado a Adán y a Eva un rayo de esperanza. Miles de años después, uno de los profetas del rey escribiría: «El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. La Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel», que significa Dios está con nosotros. El rey rescataría su tesoro especial. Pero, ¿cuánto le costaría? ¿Recuerdas qué hicieron Adán y Eva después de comer el fruto prohibido? Se vistieron con hojas de higuera. Esas prendas les hicieron sentirse más cómodos en la presencia de su creador juez. No, se sentían avergonzados y culpables. No tenían forma de arreglar las cosas entre ellos y Dios. Así que Dios hizo algo por ellos. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. ¿Quién hizo el primer sacrificio animal de la historia? Dios. Adán y Eva volvían a sentirse felices en la presencia de Dios. La sangre animal cubrió su pecado. Adán y Eva merecieron morir ese día, pero unos animales inocentes murieron en su lugar. La ropa de pieles de animales cubrieron su vergüenza. Adán y Eva se sentían cómodos de nuevo en la presencia de Dios. Miles de años más tarde, un profeta de Dios escribió: «Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia». Solo Dios tiene una forma de restaurar a los pecadores. Aún así, el pecado tiene sus consecuencias. Así como Dios echó a Lucifer y sus ángeles malignos del paraíso celestial, echó al hombre y su esposa del paraíso terrenal. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén. Colocó una espada de fuego ardiente a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Nuestro gran Dios, Creador, es santo. Eso significa que es puro, limpio, perfecto y justo. Debido a su naturaleza santa y a sus leyes santas, debe castigar el pecado con la muerte, la separación de la fuente de vida. Algunas personas creen que Dios es tan grande que puede ignorar las leyes que Él mismo ha decretado. Imagina un tribunal donde el juez se niega a hacer cumplir las leyes de la nación. ¿Dirías que tal juez es grande? Imagina un partido de fútbol donde el árbitro ignora las reglas del juego. ¿Le llamarías un gran o un mal árbitro? Satanás quería que Eva creyera que su creador no haría cumplir sus reglas, que no castigaría a los transgresores con la muerte. Pero el Rey y Juez justo del universo siempre cumple su palabra. Dios es grande, puedes confiar en Él.
Fuera del huerto, el mundo seguía siendo un lugar hermoso, pero también incluía cosas malas como plantas espinosas, bichos molestos, rodillas raspadas y narices congestionadas. Muchos animales ya no eran mansos, no era fácil encontrar alimentos. Adán y Eva se veían obligados a trabajar duro solo para llenar sus estómagos hambrientos. También experimentaron momentos de felicidad y alegría. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Al primer bebé del mundo, Eva le llamó Caín, que significa posesión. ¡Qué precioso tesoro les había dado Dios! Quizá pensó que su hijo sería el Salvador prometido, pero pronto descubrió que su niñito hermoso era terco y egoísta, igual que sus padres. Más tarde, cuando nació su segundo hijo, Eva le llamó Abel, que significa vanidad o nada. Evidentemente, Adán y Eva no podían producir aquella simiente de una mujer sin pecado que salvaría a las personas de sus pecados. En vez de reflejar la imagen santa de Dios, los hijos de Adán y Eva reflejaban sus propias naturalezas torcidas por el pecado. Adán tuvo otros hijos y otras hijas, a su imagen y semejanza. ¿Ves a Caín quitándole el melón a su hermanito? Actúa igual que sus padres que tomaron el fruto que no les pertenecía. Como una enfermedad contagiosa, el pecado de Adán y Eva afectó a sus hijos. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Un proverbio africano dice: una rata solo puede producir crías que cavan. Un proverbio árabe expresa el mismo hecho: el hijo de un pato es nadador. Cuando nuestros primeros padres pecaron, se volvieron como una rama rota de un árbol. Así como cada ramita y hoja de la rama rota se ve afectada, cada miembro de la rama familiar de Adán se ve afectado por el pecado de Adán. ¿Había alguna forma en la que Dios pudiera perdonar a Caín y Abel y declararles justos ante sus ojos? Sí, pero sería muy costosa. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón. La ley inquebrantable del universo, la ley del pecado y de la muerte, debía cumplirse. El pecado tenía que ser castigado con la muerte. Por eso, el camino del perdón del Rey exigía una muerte. Aunque el pecador merecía morir, Dios aceptaría la sangre de determinados animales como el cordero. El cordero no podía estar enfermo, herido o sucio. Tenía que estar sano y limpio. Tenía que ser un cordero perfecto. El cordero sería sacrificado y quemado. Moriría en lugar del pecador culpable. El cordero sería el sustituto del pecador. Un día, los dos hermanos trajeron ofrendas a Dios, pero solo uno trajo la ofrenda correcta. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, los primogénitos con su grasa. ¿Cuál de las ofrendas crees que Dios aceptó? El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Dado que Abel confió en el Señor y en su plan, fue perdonado y declarado justo. Este fue el regalo que Dios le hizo a Abel. Dios cargó al cordero con el pecado de Abel y el cordero murió en su lugar. La sangre del cordero fue derramada y su cuerpo reducido a cenizas. La ira justa de Dios contra el pecado cayó sobre el cordero en vez de sobre Abel. ¿Por qué le agradó a Dios aquel cordero sacrificado? Porque señalaba al Salvador venidero que pagaría un día la deuda de pecado del mundo. Caín se acercó a Dios, pero hizo caso omiso de la ley que exige que el pecado sea castigado con la muerte.
Caín era religioso, pero no gozaba de una relación correcta con Dios. La ley del pecado y de la muerte seguía ciñéndose sobre él como una nube negra. Si no confiaba en Dios y en su plan, nunca le conocería como amigo. Se encontraría con Dios como juez. Después de 10 largas generaciones, desde el primer pecado de Adán, Dios dio este triste informe sobre la familia humana. La maldad del ser humano en la tierra era muy grande y todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Sin embargo, una familia en la tierra aún confiaba en Dios. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Durante un siglo entero, Noé junto con su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas construyó el arca. Mientras trabajaba, Noé advertía al mundo del juicio venidero de Dios, pero la gente se limitaba a burlarse de él. Por fin, el arca estaba lista. Se revelaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Fue el peor desastre natural de la historia. Toda la humanidad, salvo aquellas 8 almas refugiadas en el arca, pereció. Un mundo orgulloso e incrédulo aprendió la verdad demasiado tarde. Los registros geológicos y fósiles afirman el relato bíblico. Desde el Sahara hasta el Himalaya, se encuentran fósiles marinos en los grandes desiertos y montañas del mundo. En su misericordia, Dios es paciente. En su justicia juzgará el pecado. ¿Sabes qué hizo Noé después de que su familia y los animales salieron del arca? Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. El Señor percibió el grato aroma. La justicia y la misericordia de Dios no habían cambiado. El pecado seguía exigiendo la paga de muerte. Por eso Noé derramó la sangre de unas criaturas inocentes y quemó sus cuerpos sobre un altar suspendido entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Estos sacrificios señalaban al Mesías sin pecado, que un día vendría a la tierra para ofrecer la verdadera paga por el pecado. Habían pasado 10 generaciones desde el tiempo del profeta Noé. Satanás tenía a las naciones bajo su control absoluto, o eso parecía. En vez de confiar en el Señor, la gente confiaba en sus religiones. Algunas naciones adoraban al sol, en lugar de adorar a aquel que lo creó. Otras veneraban a la luna. Corría aproximadamente el año 1925 a.C. En una tierra al noroeste de Arabia vivía un anciano llamado Abraham. Más adelante, Dios cambió su nombre a Abraham, que significa padre de una multitud. Abraham tenía 75 años. Sara, su esposa, tenía 65. No tenían hijos. Sus padres y vecinos eran idólatras. Adoraban a las cosas creadas en vez de adorar al Creador. Un día, el Señor le dijo a Abraham: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra».
Si Abraham estaba dispuesto a confiar en el Señor y seguirle, se convertiría en el padre de una nación de la que saldrían los profetas, las escrituras y el Salvador del mundo. ¿Qué hizo Abraham? Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. No fue fácil para Abraham y su esposa dejar a sus parientes y abandonar la religión familiar. Sin embargo, escogieron soportar las críticas de su entorno social con el fin de seguir al único Dios verdadero. Confiar en Dios y obedecerle no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Abraham y su esposa eran ancianos y no tenían hijos. Sin embargo, el Señor había prometido hacer de Abraham el padre de una gran nación. ¿Cómo reaccionó Abraham ante esa promesa imposible de Dios? ¿Le creyó Abraham a Dios? Y esto se le tomó en cuenta como justicia. Como todos los descendientes de Adán, Abraham era un pecador, pero como Abel y Noé, ofrecía a Dios sacrificios por el pecado. Dado que Abraham creyó al Señor y sus promesas, eso le fue contado por justicia en el cielo, y Dios le dio el regalo de la vida eterna. Sara confió también en el Señor, y también fue declarada justa. Pero es difícil esperar. Después de estar en la tierra de Palestina durante 10 años, esperando y orando para que Sara quedara embarazada, decidieron ayudar a Dios a cumplir su promesa de darle un hijo a Abraham. Siguiendo una costumbre local, Sara dio su criada egipcia Agar a Abraham. Él durmió con Agar y ella se quedó embarazada y dio a luz un hijo. Le llamaron Ismael. Unos 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años y Sara 89, el Dios Todopoderoso se les apareció de nuevo. Les dijo que tendrían un hijo y que se llamaría Isaac. El Señor también le dijo a Abraham: en cuanto a Ismael, yo lo bendeciré, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Un año después, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Mira la imagen. ¿Ves a Abraham y su esposa contemplando el cielo nocturno? Están dando gracias al Señor por su fidelidad. Luego despidieron a Agar y a Ismael, pero Dios fue bueno con ellos también. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Ismael se convirtió en el padre del poderoso pueblo árabe al que Dios ha bendecido de muchas formas. En cuanto a Isaac, se quedó en casa, cuidando el ganado y los rebaños de su padre. A veces le ayudaba a escoger un cordero sano para sacrificarlo y quemarlo sobre un altar por sus pecados. Pero ni Isaac ni su padre podrían imaginarse el sacrificio que Dios estaba a punto de exigir. Esta es la historia directamente de las Escrituras. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: «Abraham». «Aquí estoy», respondió. Y Dios le ordenó: «Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré». Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar.
Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. ¿Cómo podría regresar el hijo de Abraham si iba a morir y su cuerpo sería quemado? Las Escrituras dicen: consideraba Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Dios había prometido que Isaac sería el padre de una nueva nación, de la cual vendría el Salvador prometido. Dios no puede mentir. Para Abraham, eso era suficiente. Mientras tanto, ¿qué pensaba Isaac? Él sabía que era pecador y que merecía morir por sus pecados. Sabía también que Dios aceptaría un sustituto. Pero iba al lugar del sacrificio sin carnero y sin cordero. No tenía sentido. Así que Isaac le dijo a su padre: aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos. El hijo de Abraham sería librado de la pena de muerte. Dios había provisto un sustituto. Estos acontecimientos ilustraban el plan de Dios de enviar a un Salvador Santo que cumpliría con las exigencias de la ley del pecado y de la muerte, que rescatara a los pecadores de cada nación de la tierra. Abraham llamó a aquel lugar: el Señor proveerá. La gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. ¿Por qué llamó Abraham al monte el Señor proveerá en vez de el Señor ha provisto? ¿No acababa Dios de proveer un rescate? Al llamar al monte el Señor proveerá, el profeta Abraham predecía el día en que, en ese mismo monte, Dios mismo proveería un sacrificio con sangre tan costoso que Dios lo aceptaría como la paga completa de la deuda de pecado del mundo, para que todo el que creyera en ese sacrificio no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Unos 1900 años después de que el profeta Abraham ofreciera el carnero sobre el altar, el mismísimo Salvador prometido recordaría ese acontecimiento histórico y diría: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Mientras el humo del carnero subía hacia el cielo, Dios le permitió a Abraham vislumbrar un futuro holocausto que se sacrificaría sobre aquel mismo monte. De repente, la respuesta de Abraham a la pregunta de su hijo, ¿dónde está el cordero?, cobra un sentido más profundo. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Para Abraham y su hijo, Dios aún no había provisto un cordero, había provisto un carnero. ¿Dónde estaba el cordero? En el monte perfecto, Dios mismo daría la respuesta. ¿Recuerdas las dos grandes promesas que Dios le hizo a Abraham? Primero dijo: haré de ti una nación grande. Dios cumplió su palabra. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos cuyas familias se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Dios también dijo: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios cumpliría esa parte de su promesa también.
Al trabajar con esta nación especial y a menudo rebelde, Dios quiso mostrarles a todos los pueblos de la tierra cómo es Él y cómo los pecadores pueden acudir a Él. Cada vez que Dios protegía a esta nación, protegía sus planes de bendecirnos a ti y a mí, porque era de esta nación que vendrían los profetas, las santas escrituras y el Salvador prometido. El plan secreto de Dios seguía avanzando. Alrededor de 1500 a.C., Dios llamó a Moisés, un descendiente de Abraham, para ser su profeta. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Dios también lo usó para librar a los 3 millones de descendientes de Abraham de 4 siglos de esclavitud. Dios mismo les guió a través del desierto hostil, con una columna de nube para ofrecer sombra durante el día y con una columna de fuego para ofrecer luz de noche. Por su brazo poderoso, abrió un camino de escape para ellos en el Mar Rojo. Les dio pan del cielo, agua de una roca, y los trajo hasta el monte Sinaí. Allí, al pie del monte, Dios dijo al pueblo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios quería que esta nación fuera santa, separada para Él y diferente a las naciones de alrededor. Sin embargo, el pueblo no entendía lo que significaba ser santo. No se veían como pecadores necesitados. Pensaban que, de algún modo, podían ganar el favor de Dios. Para darles una lección sobre su ira ardiente contra el pecado, el Señor descendió entre temblores de tierra, llamaradas de fuego y el estruendo de una trompeta. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Dios le había dado a Adán una norma. Estaba a punto de darle 10 a esta nueva nación. El Señor le dijo a Moisés que debían obedecer las 10 normas a la perfección. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. ¿Cómo crees que se sentían las personas después de escuchar estos 10 mandamientos? ¿Crees que aún pensaban que eran buenas? ¿Y tú crees que eres lo suficientemente bueno para vivir en el reino perfecto de Dios? Lee otra vez la norma número 1. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Siempre pones primero a Dios? Si no es así, no has guardado esta ley. Lee la 5. Honra a tu padre y a tu madre. Si has desobedecido alguna vez a tu padre o a tu madre, eres culpable ante Dios. Ahora mira la norma 8. No robes. Si alguna vez te has llevado algo que no es tuyo o has hecho trampa en un examen, has quebrantado esta ley. ¿Has mentido alguna vez? Entonces no has obedecido la norma 9. El último mandamiento nos dice que está mal incluso querer tener lo que le pertenece a otra persona. Dios ve el pecado en nuestro corazón. ¿Cuántos pecados hicieron falta para arruinar la relación de Adán y Eva con Dios? Solo uno. La exigencia de Dios de perfección no ha cambiado. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Dios es santo. Los 10 mandamientos dieron a la nueva nación un criterio claro del bien y del mal. Eso fue algo bueno, pero la ley de Dios también trajo malas noticias. Mostró al pueblo que tenía un problema muy serio. Debido a sus pecados, todos debían morir y ser separados de Dios. El Señor seguiría aceptando la sangre derramada de corderos, toros, machos cabríos y tórtolas para cubrir sus pecados. El mismo día que Dios dio sus 10 mandamientos con voz de trueno, también dijo a Moisés: háganme un altar y ofrézcanme sobre él sus holocaustos.
Pero este sistema de ofrecer la sangre de animales por el perdón de pecados solo era una ilustración de lo que Dios realmente exigía. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Los animales no fueron creados a imagen de Dios. El valor de un cordero no es igual al valor de un hombre. Así como no puedes llevar un coche de juguete a un concesionario y ofrecerlo como pago por un vehículo real, asimismo la sangre de un cordero no podía pagar el alto precio exigido por la ley del pecado y de la muerte. Hacía falta un sacrificio mejor. Aunque los sacrificios de animales no podían quitar la deuda de pecado, ofrecían a los pecadores una ilustración de aquel que sí podía quitarla. Al acercarse más y más al momento de la llegada del Salvador, el Señor les dijo a sus profetas que escribieran muchas más profecías sobre este Mesías Rey. A continuación se presentan algunas de esas profecías